Bien, una vez que tenemos claro el concepto de fractal y cómo realizar una serie de ejercicios para que esto quede bien claro y bien entendido, ya podemos por primera vez entender el concepto de soportes y resistencia. De hecho, realmente para eso es que nos va a servir el concepto de fractal, para poder entender esta parte que tiene que ver con soportes y resistencia. Entonces lo primero que tenemos que decir acerca de estos dos partes fundamentales en el análisis técnico es que un soporte es un nivel o zona donde se espera que el precio detenga su caída. El mercado viene en caída, ¿sí? Y al llegar a un soporte se espera que ahí detenga esa caída, que retroceda un poco para después continuar cayendo. Y una resistencia es un nivel o zona, también es muy importante que entiendas que un soporte, una resistencia no es un punto específico, es un nivel o una zona. En este caso la resistencia, ahí esperamos que el precio detenga su caída. El mercado está ascendiendo, está subiendo y al llegar a una resistencia probablemente detendrá ese ascenso para tomar un respiro, un descanso, retroceder un poco a la baja y de ahí sí continuar subiendo. Otra parte importante en lo que tiene que ver en la construcción del concepto de soporte y resistencia es que los soportes se encuentran por debajo del nivel de precio actual. Si tu precio actual, por poner un ejemplo, es 100, los soportes serán 99, 98, 97, 95, 90, 50, 20, dependiendo de si en esos precios que te acabo de dar hay o no un fractal. Si el fractal está en 90 y no en 91, entonces el soporte será 90. Las resistencias se encuentran por encima del nivel de precio actual. En el mismo ejemplo del 100, tus resistencias podrían estar en 101, 102, 103, 105, 120, 180, 190. ¿Cómo hago para saber si la resistencia es 180 o 190? Por ponerte un ejemplo, donde esté el fractal, ahí estará la resistencia. Si la resistencia está en 190, pues esa será y no 180. ¿Cómo hago para saber si es el 101 o el 102? Dependiendo de dónde está el fractal. Si el fractal está en 101 y no en 102, entonces tu resistencia será el 101. Si el fractal está en ambos puntos, pues ambos puntos serán una resistencia porque están por encima del nivel de precio actual. Otra cosa importante que quiero que tengas clara desde ahora es que existen varias formas de trabajar con soportes y resistencia. Existen varias, no una sola. Por ejemplo, soportes o resistencias móviles, ¿sí? Soportes o resistencias formados por velas japonesas. Soportes o resistencias formados por puntos pivotes, ¿sí? O soportes o resistencia formados por fractales y líneas de tendencia. Todas estas son formas válidas de trabajar con soporte o resistencia. En nuestro caso, en el programa de entrenamiento a Traders PET, vamos a trabajar exclusivamente con algunos soportes y resistencia formados en velas japonesas, pero sobre todo formados por los fractales y líneas de tendencia. Eso es muy importante que lo tengamos claro por ahora. No vamos a utilizar soportes y resistencias móviles y tampoco vamos a trabajar con puntos pivotes. Más adelante te voy a explicar el porqué de esta situación. Bien, una vez entendido esto, vamos a desglosar un poco ese concepto de soportes y de resistencia para que lo puedas entender mejor. Hablemos de soporte y vamos a revisar cada una de sus características paso a paso. Primero, es un nivel o zona donde se espera que el precio detenga su caída. Eso es muy importante, quiero que te quede claro desde ahora. Vamos a suponer que tenemos un mercado alcista como este que te estoy dibujando en estos momentos. Entonces aquí en esta parte tendríamos seguramente un soporte. ¿Por qué tenemos un soporte aquí? Bueno, vamos a imaginar que aquí tenemos un fractal alcista. Acuérdate que los fractales alcistas aparecen en la parte de abajo. Entonces por un momento vamos a suponer que aquí tenemos un fractal y si tenemos el fractal en esta zona, este será el soporte. No nos importa qué nivel de precio es, lo importante es que el precio se encuentra aquí y los soportes están por debajo del nivel de precio actual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mercado va a retroceder a acercarse a este soporte y él va a detener la caída del precio. Él va a detener la caída del precio para el mercado después continuar subiendo. Eso es lo que te digo en esta parte de acá. Entonces,
seguramente ocurriría algo así. Mira, el mercado se está frenando, se está deteniendo, este soporte está deteniendo, ¿sí?, la caída del precio y el mercado vuelve a subir porque la tendencia, como te dije, es alcista. Esto que aparece acá es lo que se conoce y lo que vas a encontrar en algunos libros de análisis técnico como memoria de mercado. ¿Qué significa? Que el mercado se acuerda que cuando estuvo cayendo aquí, de repente el mercado comenzó a ascender. Si los traders se acuerdan que el mercado comenzó a ascender y perdieron su dinero, los que estaban vendiendo perdieron su dinero. Entonces, cuando ellos están vendiendo nuevamente aquí, al acercarse a este nuevo punto de soporte, ellos toman sus utilidades de estas ventas, porque si no, saben que el mercado en cualquier momento va a girarse al alza y van a volver a perder su dinero. Por eso se llama memoria del mercado, porque los traders nos acordamos de ciertos puntos específicos en el mercado. Ahora, vamos a mirar otra de las características, ¿sí? Y tiene que ver con que los soportes se encuentran por debajo del nivel de precio actual. Es muy importante que lo entiendas así porque, por ejemplo, si aquí tenemos nuevamente un mercado alcista, fíjate que en la parte de soporte te estoy hablando básicamente de mercados alcistas porque es lo que hay que vigilar en los mercados alcistas. Entonces, aquí tenemos un soporte. Es un soporte, ¿por qué? Porque está debajo del nivel del precio actual. El precio actual es este y este es el soporte. Si aquí hay un fractal, el soporte estará acá y no aquí, ni aquí, ni aquí, porque aquí no hay fractales. El fractal seguramente estará apareciendo ese en esta zona. ¿Qué significa? Significa que el mercado, ¿sí?, va a detener su caída, como lo dice el segundo concepto, cercano a este soporte y va a continuar subiendo. Ahora, tengo otro nivel de precio. Entonces los soportes están por debajo del nivel de precio actual, es decir, aquí tendríamos un soporte. Si tuviéramos aquí un fractal alcista, ¿qué quiere decir esto? Que el mercado va a caer, va a detener su caída, este soporte, para después seguir subiendo y romper arriba la resistencia. Así es como se forman las tendencias en los mercados, ¿sí? Aquí que tendríamos básicamente un soporte. Así es como se forman las tendencias en los mercados, porque en las tendencias alcistas los soportes detienen la caída de ese mercado para que él continúe subiendo. Y así es como se forman, repito, estas tendencias. Y vamos a revisar el último concepto y dice que existe varias formas de trabajar con soportes, ¿sí? Los soportes móviles, que son los que se conocen como promedios móviles o EAs. Algunos utilizan de 55, de 100, de 200, de 13, de 21, de 34. Yo no trabajo los soportes ni las resistencias, o que todo esto que te estoy mostrando aquí aplica tanto como soporte para resistencia. Solamente que tomé el ejemplo para soporte, pero ya tú sabes que es totalmente todo lo contrario. Una resistencia detiene la subida del precio, ¿sí? Las resistencias están por encima del nivel de precio actual. A mí no me gusta trabajar con promedios móviles porque no hay consenso en el mercado de cuál es el promedio móvil que se debe usar. Entonces uno utiliza la EMA de 13, otro lo de 55, otro la de 20, otro la de 21, en fin. Hay tantas EMAs como operadores ahí en el mercado y eso te crea la dificultad de que lo que tú estás viendo de pronto no lo está viendo el resto del mercado. Mientras que un fractal siempre será lo mismo para ti y para otras personas. Entonces, esa es básicamente la explicación del por qué no trabajo soportes o resistencias móviles. Otra forma de trabajarlo es formados por las velas japonesas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes ciertas velas japonesas, ciertos patrones y ciertos tipos de velas, más adelante nos vamos a encargar de hablar de esos temas un poco más en detalle. Por ahora quiero que te quedes con la idea que ciertas velas, no todas, te forman soportes y te forman resistencia. Sobre todo, por ejemplo, aquí el bajo de esta vela, que esto sería como una especie de un hammer, te representa un soporte, porque aquí hay una psicología implícita en este mercado. Sobre todo si esta vela es confirmada como esto que te estoy mostrando, que prácticamente tendríamos aquí un envolvente, o de pronto se nos estaría formando una Morningstar, o por lo menos está confirmando este hammer. Entonces aquí confirmadísimo que aquí hay un soporte. Este tipo de soportes sí los trabajo yo, y más adelante en el transcurso del material de estudio vas a entender por qué. Otra forma de hacerlo es con los puntos pivotes. Entonces los puntos pivotes son unas fórmulas que se aplican de acuerdo al cierre, a la apertura, al alto, al bajo de la vela, y se van sacando
unos promedios y de ahí nacen estos puntos pivotes. Yo no los utilizo porque con el tiempo me di cuenta que el mercado a veces los respeta y a veces no los respeta y necesitamos cosas que sean mucho más fiables y mucho más contundentes. Y la última parte es la formada por fractales y líneas de tendencia. ¿A qué me refiero con esta parte? Básicamente, si tú aquí tienes, por ejemplo, este fractal alcista, ya tú sabes que aquí tienes un soporte, ¿sí? Y eso lo ves tú y lo ve todo el mundo, o casi todo el mundo que esté analizando el mercado. Por lo menos los buenos operadores lo están viendo y esos son los que aportan de verdad capital en sus operaciones y nos interesa estar a favor de esas operaciones que ellos estén realizando. Y por supuesto, aquí se puede trazar una línea de tendencia porque las líneas de tendencia se trazan precisamente sobre los fractales. Entonces, esta forma y la de las velas japonesas son básicamente las que nosotros vamos a